jóvenes, buenas tardes. A ver, vamos a compartir este tema de información. Si alguien puede dar una pauta, es un tema muy interesante, ¿cierto? De la reflexión de VIH que está plenamente actualizado y la importancia que tiene, ¿no es cierto? Porque sabemos muy bien que el VIH es un problema mundial, ¿no? Entonces es un punto muy importante, ¿ya? Porque va a afectar predominantemente a los países pobres, migrados o países con sus mismas características socioculturales, ¿no? Es una enfermedad, por tanto, que requiere un control y un seguimiento selectivo, ¿no? Y por lo tanto, una completa evaluación de lo que puede presentar este problema, ¿no? Tiene implicaciones, lógicamente, tanto en la persona misma, en su funcionalidad, como en el aspecto social, en el aspecto de la familia, la comunidad, ¿no? Imagínense un niño que tenga SIDA y se entere la comunidad, la repercusión que va a tener en el vínculo de la familia, ¿verdad? Para ser vistos con mucho deseo. Y además, pues, implica un proceso largo, complejo, que es donde va a llegar hasta la etapa adulta si que no tomamos las medidas necesarias. ¿Okay? Lo bueno es que durante todos estos años, desde ya se encontró o ya se hablaba del VIH, se han implementado muchísimos programas, ¿no? Para la prevención justamente de este tipo de enfermedades, ¿no? Asesino, prevención, la transmisión materno-fetal, ¿no es cierto? La prevención radical de la farmacia, el tratamiento de recién nacido, ¿no? Entonces, por tanto, todas las actuaciones de ministerios de salud ha permitido, pues, entonces, que el VIH ya no sea tan importante. ¿Y por qué es importante la implementación de programas de prevención? No sé si alguna vez les he comentado cuando hablaba clínica pediátrica 1, ¿no? ¿Por qué tiene mayor importancia realizar las acciones preventivas profesionales? Decíamos entonces que gastamos 10 soles en un paciente con SIDA, haciendo programas preventivos promocionales gastamos un sol. Este es un aspecto también económico que va a aprovechar de los recursos que tenemos, ¿no? Muy bien. El acceso, ¿no?, del tratamiento antirretroviral, el TAR, ha modificado totalmente lo que le puso en el suelo. Existen nuevos medicamentos, existen nuevas estrategias que nos han permitido, pues, reducir la mortalidad, convirtiéndola ya en una enfermedad crónica. De esta manera, el niño ya no como antes, ¿no?, que lo veíamos con mucho recelo, y VIH, ¿no?, pues ya estaba lapidando, ¿no? Ahora no, estos niños, ¿no?, o adolescentes ya están integrados a la vida social. Ya no hay tanta discriminación como existía en ese entonces, ¿no? La importancia, entonces, que tiene el VIH en nuestro medio. ¿Cuál es la etiología? Ustedes ya lo conocen, ¿no? Es el VIH, es un virus, ¿no?, es un retrovirus que pertenece a la familia Retroviridae y a la familia Ortoretroviridea, ¿no? Y como tiene un largo periodo de incubación, será del género Plenvirus. Hay dos especies, el VIH1 y el VIH2. Nos interesa mucho el VIH1 porque es el causante de la pandemia de inmunodeficiencia. ¿Cómo es este virus? ¿No? Tiene dos cadenas de ADN, ¿no? Dos cadenas, ustedes pueden ver, tienen dos cadenas de ADN, ¿sí? Y tiene algunas enzimas, ¿no?, especiales, que son entonces donde participan ellos en la replicación. Entonces, entre ellos tenemos a la transcriptasa, la inversión, la proteasa y la integrasa. Son unas enzimas que van a los cuerpos, si tomamos los daños a nivel celular, ¿no? Bien. Las cepas del VIH1 se clasifican en tres grandes grupos: el grupo M, no principal, el grupo O, y el grupo N, que es no M y no O. Este subtipo del grupo M, que se divide en 9 subtipos, como puedes ver, desde la A hasta la K. Y existen cepas recombinantes
recombinantes circulares. ¿Y cómo se forman estos RNAs? Por recombinación de los fragmentos de los otros, de los diferentes subtipos que están contienen. Esa es la importancia que tiene conocer la cultura de teología. Si hablamos de epidemiología, ¿qué es? Los seres humanos constituyen el único recipiente de la infección. Hay algunos virus, ¿no?, que están relacionados con otras especies, por ejemplo los monos o otros sitios. ¿Cómo es que se pueden acompañar? ¿Dónde están los virus? Pueden estar entonces en otros fluidos corporales, como son la sangre, el semen, la vaginal, la leche materna. Y la transmisión ocurre fundamentalmente por contacto sexual sin protección. Es un contacto vaginal o un contacto anal. ¿Sí? O puede ser por transfusiones de derivados de la sangre o la sangre, ¿no? O por inoculación accidental a través de la piel o mucosas. Eso es la vía que es horizontal. Y la vía vertical es la que se produce, pues, se transmite a la madre y al hijo durante el embarazo, el nacimiento y la lactancia. Ambas tienen, no sé, todas las especificadas la misma importancia. ¿Ya? Y decimos que después de casi 3 décadas de la discusión inicial de esta enfermedad, no existe alguna evidencia de otra forma de transmisión por contacto personal, familiar, empresa, social, laboral, tampoco lo decimos. ¿Cómo es que se transmite? De impacto. Siempre hablamos en pediatría de factores de infección, ¿sí? El riesgo de infección de un infante y la madre es positiva y que no recibe tratamiento es del 25%. Es bastante alto, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo entonces para la transmisión de la enfermedad? ¿Qué más debemos tocar? ¿No? La cero conversión durante el embarazo por la fase materna. Una concentración plasmática alta de RNA y anterior materna avanzada. O un recuento bajo de los linfocitos T, ¿cuáles? CD4. ¿No? Estos son los factores de riesgo en la transmisión de la enfermedad. Anteriormente nosotros considerábamos o se consideraba que la cobertura de embarazo también es un factor de riesgo importante. Ahora ya no. Ya no es tan importante los RPS. Y la cesárea, ¿no es cierto? Si nosotros, si el médico decide, pues, ¿no?, hacer una cesárea previa, ¿no?, va a disminuir el riesgo de la transmisión de la enfermedad. ¿Cuándo es baja o cuándo es bajo el riesgo de transmisión? Cuando se detecta de forma temprana durante el embarazo, ¿no?, o previo al recurso del embarazo. Acciones de objetivo emocionales. Una madre seropositiva que recibe tratamientos antirretrovirales durante el embarazo y el parto. Y en algunos casos, pues, tiene una cesárea. Entonces ahí disminuye el riesgo de transmisión. Los neonatos de madres seropositivas reciben, si los neonatos, ¿no?, reciben medicamentos antirretrovirales a partir de las primeras 4 o 6 semanas de nacimiento. Y en los adolescentes, ¿cuál es el principal mecanismo de transmisión? Las relaciones sexuales. También habíamos visto el año pasado la enorme importancia de lo que está sucediendo en los adolescentes actualmente en estas épocas, el enorme riesgo que corren, ¿no?, por las circunstancias mismas socioculturales, económicas, etc. Son una población en peligro, de alto riesgo. Y ahí viene entonces la medicina del adolescente, ¿no?, que por fin, les digo, el Ministerio de Salud se da cuenta que sí, pues es necesario. Entonces, en cada área de salud ya se tiene consultores de adolescentes, de medicina de adolescentes, justamente teniendo en cuenta los diversos peligros que corren los muchachos. ¿Ya? Muy bien. Pasemos al cuadro. Muy bien. Lactantes infectados en el periodo perinatal aún sin tratamiento son asintomáticos con el primer meses de vida. Se contagió con VIH y ya se presenta la situación. ¿Cuál es la media de edad cuando empiezan los síntomas? Alrededor de los 3 años. Incluso algunos permanecen asintomáticos hasta más de 5 años. Y los
pacientes que reciben tratamiento oportunamente pueden entonces no manifestar, pueden estar estables, incluso asintomáticos hasta antes. ¿Listo? Muy bien. Entonces, si hablamos del cuadro clínico, existe una amplia variedad de signos y síntomas que van a presentar estos chicos. Por ejemplo, acá se puede un listado y luego lo vamos a encontrar. Linfadenopatía generalizada, hepatosplenomegalia, retraso de crecimiento, candidiasis oral, enfermedad del sistema nervioso central, y a la neumonitis intersticial, la bacteriemia recurrente, infecciones oportunistas, ¿no? Son las que llevan muchas veces a la muerte del niño. Diarrea recurrente, parotiditis, miocardiopatías, hepatitis, nefropatía, cáncer, etc. Esos son los principales. Pero si nosotros pasamos, ¿ya?, detallamos un poco más lo que es el cuadro clínico, vamos a hacer una clasificación. Clasificamos por categorías clínicas y por categorías individuales. ¿Qué significa la categoría clínica? En niños menores de 13 años se definen entonces por la presencia o ausencia de ciertas afecciones o cánceres oportunistas frecuentes. ¿Cómo lo clasificamos? Una categoría N, que es no sintomático, una categoría A, que es levemente sintomático, una categoría B, moderadamente sintomático, y C, sintomatología grave. ¿Ya? Y si hablamos de las categorías inmunológicas, entonces, ¿en qué se basa? En el recuento de los linfocitos T. ¿Cómo lo clasificamos? 1, sin evidencia de inmunosupresión; 2, con supresión moderada; y 3, con supresión. Ahora veamos con más detalle entonces, a ver, la categoría clínica. ¿Cuál es la categoría E, que es la asintomática? O sea, que no presentan ningún signo o síntoma, ¿no?, por atribuidos al VIH. O bien manifiesta un solo signo de la categoría A. Esa es la categoría E. Y en la categoría A, de sintomatología leve, son niños que presentan 2 o más de las condiciones que vamos a ver. ¿Sí? Pero ninguna de ellas está en la categoría B y C. Bueno, aquí tenemos linfadenopatía, hepatosplenomegalia, dermatitis, parotiditis, infecciones de vías respiratorias altas, recurrentes y persistentes, sinusitis y otitis media. Entonces, sintomatología leve. Ya pasamos a la categoría B, ya los síntomas cambian. ¿Sí? Entonces, la sintomatología es moderada. Son niños que presentan manifestaciones clínicas, ¿no?, atribuidas a la infección del VIH, distintas entonces a las que están en la categoría A y C. Ahí tenemos que anemia, ¿no?, meningitis bacteriana, neumonía, sepsis. El cuadro se está complicando. Candidiasis orofaringia resistente, que se mayores de 2 meses, en niños mayores de 6 meses también. Cardiomiopatía, infección por citomegalovirus, es decir, con inicio durante el primer mes de vida ya. Diarrea recurrente o crónica, hepatitis, estomatitis herpética por virus simple, ¿no?, bronquitis, neumonitis o esofagitis que se presentan durante el primer mes de vida, herpesóster, sarcoma, neumonía intersticial linfóide, nefropatía, nocardiosis, fiebre persistente, toxoplasmosis, ¿no?, por antes del mes de vida, y varicela, etc. ¿Cierto? Pero si este tiempo sigue evolucionando, pasamos a la categoría C. Y ahí el síntoma es activar. Y es mucho más. Sintomatología grave. Sí. Infecciones bacterianas graves, múltiples o recurrentes, ¿no? O sea, cualquier combinación al menos de 2 infecciones continuadas con cultivo positivo en un periodo de 2 años. ¿Cuáles son? Septicemia, neumonía, meningitis, osteomielitis o artritis, abscesos de órganos internos, abscesos crónicos de mucosas, o infecciones relacionadas con procedimientos invasivos, en este caso, catéteres. Candidiasis, ¿no? Coccidiomicosis diseminada, ¿cierto? La criptococosis extrapulmonar, la cristocandidiasis, isoscandidiasis,
tomador de ideas se activa después del inicio del primer mes. Eso, bueno, ya se lo queda ahí, continúa, ¿no? Encefalopatías, muy importante esto, las encefalopatías. Como mínimo, uno de estos siguientes hallazgos que vamos a ver durante al menos 2 meses en ausencia de otras enfermedades concurrentes de infección de VIH. Ahí tenemos pérdida o retraso de las decisiones propias del lugar o disminución de la capacidad intelectual. ¿Sí? Alterando el desarrollo psicomotriz. Alteración del crecimiento del cerebro o microcefalia adquirida. ¿Cómo demostramos? Medición del perímetro craneal o atrofia cerebral. TAC o resonancia magnética para evidencia. ¿Qué más hay en las encefalopatías? Déficit motores simétricos, puestos de manifiesto por 2 o más de los siguientes. Parecias, efectos patológicos, ataques, alteraciones en la marcha. El juego está avanzando rápidamente. ¿Qué más? Seguimos en la categoría C, infección por herpes simple, un seramente espontáneo persistente durante más de un mes. Bronquitis, afección, pneumonitis, esofagitis, etc. Histoplasmosis diseminada, el sarcoma de Kaposi, ¿no? Ya estamos entrando en la etapa final, ¿no? Sarcoma de Kaposi, el linfoma primario, el sistema nervioso central, el linfoma de líquido inmunoblástico, la infección por micobacterium, tuberculosis, etc. Seguimos con la categoría C. Infección por otras especies de micobacterium, especies no identificadas, ¿no? Infección por Mycobacterium avium, Mycobacterium cansaceae, etc. Neumonía por neumocitis, clorosis, electroencefalopatía multifocal, bacteriemia por salmonella, noticoidea, ¿no? Y la toxoplasmosis cerebral. Fíjense, muchachos. ¿Cuándo que viene a ser la clínica? En la categoría. Y no termina ahí, seguimos. El síndrome de emaciación, la ausencia de un enfermedad, ¿ya? Que consiste en preocupación de VIH. ¿Cuáles son esos síntomas? Pérdida mantenida de peso, mayor del 10%. O pérdida de peso durante el seguimiento, al menos 2 percentiles en las tablas de niños de edad superior a la normal. O peso por debajo del percentil 5 en tablas de peso para la talla, en 2 controles consecutivos. Además de diarrea crónica, más de 2 o más de por día durante al menos 30 días, o fiebre prolongada, 30 días, de forma intermitente, o una fiebre social. Eso es eso. Muy bien. Entonces, habíamos hecho las categorías clínicas. También hablamos de las categorías inmunológicas, ¿no? Esta es una clasificación. Acá tenemos tres. Uno, sin inmunodepresión, 2, con inmunodepresión moderada y 3, sin inmunodepresión cero. Vemos con un porcentaje menor de 12 meses, de unos 5 años, de 6 a 12 años. ¿Qué estamos comprando? En base a qué dijimos que hacemos estas categorías al recuento del linfocitos T. Más específico también. Así que, por ejemplo, sin inmunodepresión mayor de 1500 linfocitos, ¿no? Los linfocitos. Inmunodepresión moderada de 750, 1490 y medio cuando se debe menos de 750 valores absolutos, ¿no? Y el porcentaje de signos mayor de 25, de 15 a 24, de igual manera entonces en los demás linfocitos. Vemos entonces cómo es que va disminuyendo progresivamente el conjunto de linfocitos. Esa es la categoría, entonces son las categorías inmunológicas que debemos tomar en cuenta con la que decíamos antes. ¿Sí? Muy bien. Pasemos entonces al diagnóstico. Ya les digo, hablar de VIH no es tomar toda la cosa, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico con estos niños mayores de 18 años? Y en un ensayo combinado, antígeno anticuerpo de HIV 1-2, de cuarta generación, y seguida por un ensayo de imunización de anticuerpos de HIV 1-2 de segunda generación. Es lo que se está haciendo también. ¿Qué ha permitido entonces este tipo de diagnóstico? Que ya ha suplantado la prueba secuencial que hacíamos hace en un ensayo sérico y la configuración por red. Donde no sea posible hacer esas pruebas, no tenemos de repente esas pruebas en nuestro medio, hacemos las pruebas convencionales.
Y en niños menores de 18 meses hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque los niños todavía conservan anticuerpos maternos, ¿no es cierto? Entonces, eso va a producir resultados falsos positivos en el estudio de los anticuerpos. ¿Cómo se realiza entonces el diagnóstico? Análisis virológicos de VIH como ensayos cualitativos de ARN, ensayos de PCR de ARN. Esto nos permite identificar cuánto, 30 a 50% de casos al momento de nacer, ¿no? Casi el 100% de los casos a los 4 meses. Aquí lo importante en el gran muchachos es el diagnóstico temprano. Deben efectuarse pruebas virológicas seriales, ácidos nucleicos en forma inicial dentro de las primeras 2 semanas de vida, alrededor del mes de vida y entre los 4 y 6 meses de edad. Sobre todo los lactantes están sometidos o están expuestos, ¿no es cierto?, a una exposición perinatal a madres infectadas. Una prueba positiva, ¿no? Tenemos un niño que ha salido positivo, tenemos que confirmarlo, ¿no? Usando la misma prueba virológica de no solamente una sola. Si las pruebas biológicas de VIH son negativas a mayores de 2 semanas, o ya a las 4 semanas, más de 4 semanas, ese lactante no está infectado. Con una exactitud, fíjense, del 95%, siempre y cuando no exista cualquier enfermedad de intolerancia. ¿No? Y ahora, si estas pruebas biológicas de VIH también son negativas a mayores de 4 semanas y mayores de 4 meses, se considera que el lactante no está infectado. Exactitud de alrededor del 100%. Una vez que hemos diagnosticado la infección, tenemos que siempre determinar el número de linfocitos T, CD4 y CD8. Generalmente CD4. Y de la concentración plasmática de A, o sea, la carga viral que tiene esa persona. De esta manera determinamos que el grado de enfermedad y de acuerdo a la enfermedad, las manifestaciones clínicas y de acuerdo a ello que el pronóstico, ¿no? Y los efectos de tratamientos. Entonces, cuán importantes son las pruebas serológicas en los sitios, ¿no? Muy bien. Hemos diagnosticado entonces a los niños con VIH, muy importante, las clínicas, las manifestaciones inmunológicas, en los exámenes de laboratorio, entonces ya está con VIH. Tenemos que hacer el seguimiento de estos niños. ¿No? En el primer año de vida, muchachos, semanalmente, durante el primer mes de vida. ¿No? Cada semana hacemos 4 procedimientos. Al inicio del el primer mes del inicio de la vida. Y luego una vez por mes hasta completar los 12 meses. ¿No? En el segundo año, los niños asintomáticos y los sintomáticos con nuestra guía clínica, inmunológica y virológica, hacemos el control cada 3 meses. Es decir, ¿qué vamos a evaluar? ¿Qué en el seguimiento? ¿En qué nos vamos a enfocar? Vemos cómo está creciendo el chiquito, cómo está el desarrollo psicomotriz, cómo está su estado nutricional, ¿no? Y la evaluación del compromiso orgánico que pueda tener, es decir, a nivel de los diversos órganos, sistemas, ¿no? Piel, órganos, visceral, vías aéreas, cardiovascular, hematológico, renal, etc. Y además de ello, realizamos pruebas de laboratorio, por ejemplo, la realidad, las serologías, si lo consideramos necesario. Eso, el médico general sí lo podemos hacer. En caso de infecciones oportunistas, habrá que evitar lo posible, ¿no? Los factores de riesgo por las medidas profilácticas que se requieren según el caso. ¿No? Y valorar también si es verdad que los tratamientos o no están cumpliendo el con el tratamiento que se ha impuesto. Es decir, la adherencia al tratamiento y la tolerancia al tratamiento que está recibiendo. Es el seguimiento que debemos realizar nosotros, ¿no? Y si hablamos del tratamiento antirretroviral, ya decimos esto en muchísimos sistemas. ¿Cuál es el objetivo de este tratamiento antirretroviral? Asegurar la supervivencia, disminuir la mortalidad del niño, evitando que esto siga avanzando. ¿No? Otro.
valoramos la disposición de los padres y familias, es decir, están cumpliendo lo que causaba, no la verdad, están cumpliendo lo que causaba. ¿Será necesario que cada día de eso estar tomando unos medicamentos? Sí, hay que hacerlo. Ustedes tengan centro de salud, van a hacer estas cosas con los pacientes. El programa dice pues que sí, tenemos un seguimiento diario. De beneficio de la presentación más cómoda para el paciente y los padres. ¿No? El paciente debe conocer bien la dosificación y posibles efectos graves. No es el paciente, puede ser los padres, o quienes están a cargo de él. Deben ser pesados y tallados en cada visita, ¿no? Ajustando la dosis de antirretrovirales y los pesos, ¿no? Las ¿lo vamos a hacer nosotros? Sí, lo hacemos nosotros. Ahora, la terapia antirretroviral se recomienda para todos los niños y adolescentes con infección de VIH, con prioridad aquí, niños menores de 3 años, ¿sí? Adolescentes activos sexualmente, ¿no? Mujeres gestantes y niños con síntomas o que tengan bajo recuento de los linfocitos CD4, ¿no? Ahí entonces son los que damos prioridad para el tratamiento. Debe iniciarse lo más rápido posible, en 12 meses y en una confusión avanzada, o con enfermedades, ¿no?, de punto de SIDA. Idealmente dentro de 1 o 2 semanas después del diagnóstico. Casi por inmediato ya arrancamos la tratamiento. En el resto de casos, excepto los casos que hemos visto, podemos demorarnos el tiempo suficiente para ¿qué? Para concientizar a la familia, concientizar a la comunidad también. Porque basta que la comunidad se entere que hay alguien que está con SIDA, imagínense lo que va a pasar, ¿no? Los van a aislar. Es una cosa muy mala, una acogida humana, cualquier cosa. Educar a los familiares, por lo menos, sobre la adherencia, tiene que cumplir. Es tarea del personal de salud corroborar si verdaderamente está tomando sus medicamentos. Por ejemplo, acá les he puesto un esquema de acuerdo a grupos etarios. Y aquí están todos los medicamentos que se utilizan en combinación. Este es una manera. El Ministerio tiene otros esquemas. Eso les puede hacer llegar a ustedes a PDF. ¿Cuáles son los medicamentos que estamos utilizando en el MINSA? Y las dosis, ¿no?, que ustedes deben conocer. Porque sabemos que el tratamiento es más de la parte especializada. Ustedes deben conocer cuáles son los medicamentos, sus dosis y cuáles son los riesgos de cada uno de estos medicamentos. ¿Bien? Muy bien, pasamos a la prevención, que es lo que nos interesa a nosotros. En el caso de la prevención primaria, ¿no? Realizar educación sexual en la preadolescencia y en la adolescencia. Ya dicho ¿no? Programas preventivos de todos los padres. El test de VIH se debe hacer de forma universal en el embarazo. Si fuese negativo, se repetirá, al menos si se tenga. ¿Qué lindo sería, no? Que hagamos este tipo de control en cada una de las pestañas. Lo estamos haciendo. Pero dice que sí debemos hacer. Entonces, ustedes tengan la situación, haremos el espectáculo de VIH. Antes no, pues en el campo, ¿qué iba a haber? Sí, era imposible. Bueno, existen personas. ¿Qué más en prevención? Consiste en intentar evitar las nuevas infecciones, interviniendo en los puntos en los que se adquiere el VIH. Una persona embarazada, durante el parto, en los adolescentes sobre todo, es ahí donde debemos entrar en un programa de control de infección. ¿Y cuál es el pronóstico de la enfermedad? En los actuales esquemas, la mayoría de los pacientes infectados pueden sobrevivir incluso hasta la adolescencia, incluso hasta la ¿no? La mayoría de infectados por transmisión vertical durante la última década están sobreviviendo hasta los primeros años del año. Y aquellos pacientes con lesiones oportunistas, los niños, por ejemplo, las infecciones, las infecciones de sabor, etc., tienen
y el tratamiento inmediato. Conclusiones. Entonces, ¿qué sacamos en claro de todo lo que hemos visto? Que la infección por VIH ya no es una enfermedad, por los relatos que tenemos, uno en el diagnóstico y segundo en los esquemas de tratamiento. Se considera como una patología crónica, por tanto, hay que llevar un control estricto de los pacientes. ¿Quiénes actúan los especialistas en infectología? Infectólogos casi no hay, ¿no? Actualmente no nadie le gusta la infectología. Aquí está una especialidad muy buena. Una de las cosas más importantes es prevenir los riesgos, sobre todo aquellas personas que realmente tienen factores de riesgo. Entonces, el abordaje de los pacientes se inicia cuando, desde la captación oportuna de quimioterapeutas infectadas o con riesgo de infección. Seguramente en los niños se habrán dicho esto, ¿no? ¿Cómo es que ustedes van a hacer la pesquisa en los niños? ¿Cuáles son los exámenes que se va a pedir? ¿No? Se deben seguir todos los protocolos, ¿cierto? Para evitar que sea una anemia, control frontal adecuado, tratamiento antimicrobiano de infecciones embarazadas consigo, ¿no? Eventualmente impacto por cesárea en el caso de que no se una supresión ¿no? ¿Qué más? Posteriormente se realizan pruebas diagnósticas cuando existe sospecha de la infección por VIH infectantes. No se puede decir la actividad suficiente y este control cualificado. Las pruebas aquí van a depender del paciente. La prueba de elección en bastante menor, 18 meses, las pruebas de prevención de acto de inmunidad. ¿Por qué? Debido a que las pruebas de anticuerpos pueden ser falso positivos. ¿No? ¿Por qué? Los anticuerpos que pasan la mano o por la lactancia materna. No nada más, anticuerpos también. En mayores de 18 meses, la detección de anticuerpos, ¿no? Entonces, para confirmar con una prueba de anticuerpos específica. ¿Cómo se emplea? Se debe iniciar un esquema de tratamiento antirretroviral combinado. ¿No? ¿De acuerdo? ¿Cómo se utilizan varios medicamentos? ¿No? Pero hay que tener mucho cuidado. Muy bien. Y por último, decimos que el seguimiento se debe realizar semanalmente durante el mes de inicio de estar una vez por mes durante el primer año de vida. En pacientes que se encuentren en estados clínicos serológicamente dijimos cada 3 meses. ¿No? En cada consulta clínico de diagnosis valorar la adherencia y la tolerancia a los medicamentos. Preguntar, ¿está tomando, señora, algún problema con el medicamento, lo está vomitando, etcétera? Ya que esto dice, junto con el estado inmunológico, la carga viral, el esquema que estamos hablando de vacunación, que también es importante, ¿cuán importante es la vacuna también en los niños? Y un adecuado seguimiento clínico es lo que nos hace, nos permite que estos pacientes puedan tener un diagnóstico oral. Entonces, fíjense, en otras palabras, es dedicarse al paciente, ¿no? Realizar un seguimiento estricto en todos los casos. No hay un tratamiento curativo actualmente, ¿verdad? O si no hay necesario un tratamiento curativo, se encuentra en estudio terapias como el trasplante de células madre, pero no hay estudios que demuestren que es eficaz. ¿Y por qué no habrá hasta el momento de vacunas? ¿Qué les parece? ¿Por qué no hay una vacuna como la seda? ¿Cómo se? ¿Cómo se llama? ¿No? ¿Cómo sacar la COVID rápidamente de la COVID? Varía, va cambiando constantemente. No puede tener una vacuna contra el COVID. Ya, muchachos. Es lo que quería transmitir así muy rápido con más explícito está
Ya, muchachitos, creo que ya terminó el primer... Ah, no, nos falta todavía uno, ¿no? Para el primer examen. Muy bien. Vámonos.